a esta hora de la tarde, pues cuando estamos grabando es por laboratorio, tenemos no sé si 35 grados. 35 Creo que he visto ahora mismo, ¿no? Cuando se emita esto seguramente no será eso, pues da un poco de pereza salir a la calle, ¿no? Entonces, razón de más para agradecerte que pierdas un ratico y estés aquí contándonos algo que creo que es interesante. No pasa nada. Creo que es interesante. Pues me da la impresión que tenemos un concepto muy equivocado de lo que es Oriente Medio. No solamente Oriente Medio, si cruzas el Mediterráneo ya está. Ahí a un paso ya tenemos un concepto, yo creo que muy erróneo, no sé, me gustaría aclararlo contigo. Tú llevas ya unos cuantos años en Irán. Sí, llevo ya pues 11 años, si no me equivoco, demasiado tiempo, mucho tiempo. Sí, viviendo en Irán, en Teherán, en la capital de Irán, la antigua Persia. Quizás a la gente le suene más, ¿no?, el nombre de Persia que de Irán. Y sí, tenemos un concepto bastante equivocado, bastante. Y fíjate, antes de entrar en cuestión, una cosa que a mí me ha llamado especialmente la atención es que tú eres un científico, tú eres un ingeniero, un físico o algo así. Bueno, yo originalmente sí, yo estudié, mis estudios originarios universitarios me dirigí hacia la rama de ciencias. Yo estudié física con la especialidad de física nuclear en la Universidad de Granada, después con una especialización en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, pues yo es que desde siempre tenía un interés enorme por las ciencias, las matemáticas, la física, aunque también tenía mucho interés pues por la filosofía, por las lenguas. Y mucha gente me preguntaba, bueno, ¿por qué después de estudiar física, después de licenciarme en físicas, pues yo comencé a estudiar, tenía ganas de estudiar una lengua? En un primer momento me puse a estudiar árabe, porque era una lengua que para nosotros era más exótica, más desconocida. No me interesaban el inglés, el francés, el alemán, lenguas que ya conocía y que ya hablaba, pero sí que tuve muchísimo interés por estudiar pues, la lengua árabe. Estuve estudiando lengua árabe. Y después de estar varios años con el estudio de la lengua y de la literatura árabe, comencé a estudiar persa, que es una lengua totalmente diferente, una lengua indoeuropea, y a través de ahí fui adentrándome en el mundo de la antigua Persia, de Irán, y bueno, hasta hoy el viaje continúa. ¿Y qué le ocurre a un científico físico nuclear, nada más y nada menos, para que termine, no, porque todavía te queda mucha carrera, pero para que termine con idiomas, dando clases de español en una universidad en Teherán? ¿Qué pasó por ahí? Algo pasó, tenía que pasar algo. Bueno, pues vamos a ver. Mucha gente hace esta pregunta de que por qué una persona que ha estudiado ciencias después se encamina hacia el estudio de las lenguas, de la literatura, de la filología, sin saber que realmente nosotros no hemos dejado no nos hemos alejado de ninguna matriz, seguimos chapoteando en el mismo charco. Es decir, el estudio de las lenguas, de la literatura, es por supuesto un estudio también científico. Yo hoy en día, ahora que estoy trabajando en YECLA, ahora que tengo más tiempo, estoy preparando una antología de literatura persa, pues, y estoy retocando y viendo las traducciones que yo ya había hecho hace varios años, y realmente traducir un texto literario realmente es como resolver una ecuación de matemáticas. Saber qué es lo que quiere expresar el poeta, saber qué palabras y por qué se han utilizado, saber por qué en este momento el poeta emplea tales aliteraciones. Todo eso no es por casualidad. Y entonces a veces, yo lo comento mucho, me doy cuenta de que intentando traducir textos literarios, pues estamos haciendo lo mismo que cuando resolvemos ecuaciones de primer grado, de segundo grado, o en física cuántica, la ecuación de Schrödinger, ¿no? O incluso cuando vemos una palabra,
Por ejemplo, a mí me interesa muchísimo también la historia de la lengua persa. Yo hice en Teherán, saqué el doctorado de lengua y de literatura persa. Durante los años de doctorado, pues aparte de que lógicamente estos estudios se hacían en lengua persa, pero nos centrábamos mucho también en la historia de la lengua persa, una lengua, como te he dicho antes, de la familia indoeuropea, o sea, una lengua que si nos remontamos al origen, llegamos a la lengua sánscrita. Curiosamente, el español también. El español, si nos remontamos al origen del español, todos sabemos el español viene del latín vulgar, del latín más formal. Si vamos haciendo marcha atrás, llegamos a una misma lengua, que es el sánscrito. Claro, en principio, digamos que en tiempos de Adán y Eva solamente había una lengua, se supone. Bueno, si aceptamos estas... Por decirlo de una forma muy esquemática, muy simbólica, ¿no? Sí, y entonces, todo ha ido derivando. Claro, por ejemplo, el árabe o el hebreo no son lenguas indoeuropeas, en tanto en cuanto que del árabe, si vamos haciendo marcha atrás, de donde vino el árabe, del sudarábigo, de donde vino, jamás llegaríamos a la lengua sánscrita, son de otra familia diferente, que es lo que de este malentendido que hemos hablado antes. Mucha gente cree que en Irán se habla la lengua árabe, y no, en Irán nunca se habló la lengua árabe. Irán siempre mantuvo el persa como lengua propia, como lengua nacional, a pesar de que el persa de hoy se escribe con caracteres árabes, con una serie de caracteres añadidos. Pero bueno, muchas son las lenguas y no tanto en los sistemas de escritura. Con el alfabeto latino se escriben lenguas tan dispares como el español y el suajili. Nada tiene que ver el español con el suajili, pero ambos comparten un mismo alfabeto, que es el alfabeto latino. Por razones, hay unas razones históricas que explican eso. Con el alfabeto cirílico, pues se escribe en el ruso, se escribe el ucraniano, una gran cantidad de lenguas túrquicas de Asia Central, se escriben con un mismo alfabeto, pero son lenguas diferentes. El turco, las lenguas túrquicas de Asia Central, como el uzbeco, lenguas altaicas, que son de otra familia, que no tienen nada que ver con las lenguas rusas, que son también indoeuropeas, pero se escriben con el mismo alfabeto. Pues lo mismo el persa y el árabe, lenguas taxonómicamente muy separadas, pero que emplean un mismo alfabeto. Por eso a la gente le suele parecer, o cuando ve imágenes o de la escritura, que lo que hay escrito ahí es árabe. Pero claro, un árabe cuando se acerca a leer aquello, pues no lo entiende. Claro, también tenemos el mismo alfabeto en España, en Francia, en el Reino Unido, en Alemania. La A, la B, la C, etcétera, etcétera. Exactamente. Por los griegos quizás no se ve un poco distinto, se separan, no nos separamos nosotros en todo caso, porque ellos fueron plenos. Bueno, y para terminar con el tema de la ciencia, la pura y dura, digamos, ¿se olvidó o la tiene aparcada? O no, ¿la haces compatible? Yo pienso, para nada está aparcada, pienso que la formación científica tiene que ser necesaria, y precisamente uno de los grandes de los grandes problemas que yo veo hoy en día en la enseñanza, incluso en la universidad, con los colegas, ¿no?, es que muchos profesores de filosofía o de literatura solo saben filosofía y literatura, y esto es muy peligroso. La enseñanza, yo soy en esto muy platónico, a pesar de que yo no soy amigo de Platón, pero Platón es muy conocido, ¿no?, que Platón en su academia tenía ese famoso cartel que decía: aquí solo entra quien sepa geometría, en el sentido de que una persona que tenga conocimientos conceptuales, conocimientos científicos, puede después dar el paso a estudiar filosofía, literatura. Yo pienso lo mismo. Primero es necesario amueblar la cabeza, y eso se hace con una formación científica. Y después, cuando ya se ha amueblado la cabeza y tienes unos ciertos principios basados en categorías, en conceptos, entonces puedes iniciar el aprendizaje de la literatura, la filosofía. Por eso la física a mí me ha ayudado mucho, pues, a tener los pies sobre la tierra, porque con la filosofía y la literatura, no nos engañemos, se dicen barbaridades también.
¿Por qué? Porque mucha gente adolece de estos conocimientos y esto es una moda actual. Si nosotros vemos la historia de la filosofía, ya no solo occidental, sino la persa o incluso la de Extremo Oriente, aquellos que eran llamados filósofos eran también grandes matemáticos. Hoy en día tenemos filósofos que no han estudiado matemáticas. Hay un dicho muy popular, que lo hemos oído todos, esto de maestro de nada, oficial de nada y aprendiz de todo. Yo muchas veces me pregunto, oye, si tengo que elegir, prefiero ser aprendiz de todo, porque si un doctor honoris causa de una especialidad solamente sabe esa especialidad, si se queda una semana en el bosque, lo mismo no sale. Mientras que el aprendiz de todo seguramente tiene más posibilidades. Bueno, sí, sí. Bueno, tenemos una idea desde aquí, desde Checla, desde España, desde Europa, si quieres, de que si cruzas el Mediterráneo es todo lo mismo. De que seguramente allí le pasará igual, no sé si será. Una vez que te vas insisto, que cruzas el Mediterráneo, te pones en la zona sur, sea África o sea Asia, es todo igual y no es para nada. Hablas de Irán, si hablamos de Irán, de Irak, de Afganistán, de todo eso, son que en principio la antigua Persia lo ocupaba todo, ¿no? Pero son cosas, formas distintas también. Sí, lógicamente a veces llevado también por el modo de vida que tenemos aquí, y bueno, aquí quizás en todo el mundo de todo muy rápido, necesitamos digerir la información rápidamente, entonces vamos haciendo categorías demasiado generales, ¿no? Y entonces lo agrupamos todos, pero lógicamente Persia, Oriente Medio, para empezar ya el término es problemático, ¿no? ¿En medio de qué, no? Cuando ya es un término ya colonial, no decimos Occidente Medio, ¿no? Yo cuando me voy a Londres no digo me he ido a Occidente Medio, entendiendo por el extremo occidente, por ejemplo, Estados Unidos, de América del Norte. Ya el nombre es problemático, de Oriente Medio, pues vamos a aceptarlo, es una forma que tenemos de hablar, pero claro, en Oriente Medio pues hay países musulmanes. Luego estos países musulmanes no son todos árabes, porque también se mezcla la religión con la etnia. Muchos países árabes son musulmanes, pero no son, pero hay también población árabe que son cristianos. Luego tenemos países en Oriente Medio que no son árabes, pero son musulmanes, como los turcos o los persas. Pero dentro de los persas también hay muchos persas, que no todos los persas son musulmanes. Hay persas cristianos, hay persas zoroastrianos, hay persas judíos. O sea, estamos hablando de culturas antiquísimas. Y bueno, el Islam tiene del siglo VII, creo que es, de la era cristiana, me refiero. O sea, que es realmente reciente. Sí, ese tipo de la antigua Persia es mucho más antigua que la religión musulmana, digamos. La antigua Persia sí es mucho más antigua y empieza ya pues con el famoso imperio persa aqueménida, que a todos nos suena de las clases de historia, de los colegios o del bachillerato, pues un imperio pues que fue el primer imperio multiétnico de la humanidad y que se expandió sobre los 3 continentes por entonces conocidos, y que en su día llegaba desde lo que hoy es la Tripolitania en Libia hasta el Valle del Indo. Algo muy interesante, sobre todo para los griegos. Siempre asociamos a los persas con los griegos por las guerras médicas. Los medos eran una parte integrante del imperio persa, de ahí las guerras médicas. La palabra médica hace referencia a los medos, que era una tribu del imperio persa. Al fin y al cabo eran los persas. Para los griegos era algo muy curioso de que en un territorio hubiese una persona que lo gobernaba a todos, porque los griegos inventaron de todo, pero no inventaron una forma de gobernarse a todos juntos. En la antigua Grecia eran polis separadas y cada una de las polis o ciudades-estados pues tenía una forma
de gobierno diferente que no tenía nada que ver con la otra. Y para ellos la palabra rey, emperador, de hecho en griego clásico, basileus, la palabra de ahí del nombre Basilio, la palabra que se utiliza para rey o emperador, se utiliza únicamente para el rey persa, porque era el rey, el gran gobernante, ¿no?, del imperio persa. Y lógicamente, como me comentabas, claro, las religiones que la gente también suele asociar a Irán con el Islam. Y lógicamente Irán, la mayoría, hoy en día la mayoría de la población es musulmana, siguiendo de esta mayoría musulmana, la gran mayoría sigue la rama chiita del Islam, la rama chiita de los 12 imames. Pero este fenómeno que aquí vemos en Occidente, de que estamos aquí y de repente vemos una mezquita, que parece que es que esto para nosotros es nuevo, en Irán y en Oriente Medio, las mezquitas siempre han convivido con las iglesias. Famosos son los cristianos de Siria, los cristianos de Irak. En Irán también hay cristianos. Yo vivo enfrente de una catedral armenia en Teherán. Claro, en los últimos años, incluso en las últimas décadas, desde la revolución del 79, desde los ayatolás, de todas estas cosas, claro, nos llega una información, seguramente los medios incluso inciden más por yo qué sé, por la gravedad de los hechos. Ahora mismo está en España por razones, no precisamente porque haya venido de vacaciones. Luego, si quieres, si te apetece lo comentamos, porque claro, nos llega, pasa lo de siempre, nos llegan siempre las malas noticias. Nos llega de esta zona, pues, yo qué sé, la invasión, la guerra del Golfo, toda esta historia, y no nos llega la normalidad. ¿Cómo es la vida normal? En Teherán, concretamente, donde tú vives. Pues en Teherán la vida es muy normal. Teherán es una mega urbe, es una ciudad enorme, de dimensiones colosales. No te entendió que el doble de Madrid, como mínimo. Pues más del doble de Madrid. Yo no hace mucho estaba escribiendo algo y necesitaba comparar estadísticas y vi que prácticamente la extensión territorial de Teherán coincide con la extensión territorial de la ciudad de Nueva York. Es tan grande como Nueva York. Y habitantes, son difíciles las estadísticas, pero en torno a los 15 millones de habitantes, todos en una ciudad. Con lo cual es una ciudad enorme de dimensiones colosales y es una ciudad pues que pues tiene sus servicios, sus metros, sus transportes públicos. Son muy conocidas, están empezando a conocerse ahora. En Irán son relativamente recientes las cafeterías. Desde hace unos 10 años se empezaron a dar licencias para hacer cafeterías en casas antiguas. Muchas casas antiguas que tenían una arquitectura tradicional se han convertido en cafeterías y son sitios realmente increíbles, limpios, con una decoración muy cuidada. Luego es una ciudad que está al pie de unas cordilleras, los Montes Alborz, que están prácticamente en invierno, están nevados y son muy impresionantes ver las cordilleras nevadas al pie de la ciudad. Es una ciudad que en invierno nieva, hace frío y luego en verano tiene un clima pues bastante caluroso. Yo cuando marché, ahora hace un mes, había 39 grados. Eso nos parece, aunque sea un poquito, nos parecemos. Sí, yo siempre digo que parece que es muy similar al clima de Madrid, quizás. Sí, porque esto de los Canarios, incluso en Benidorm, que prácticamente todo el mundo se va a Benidorm en pleno invierno porque hay sol y playa. Bueno, aquí de Yecla, por lo menos de Yecla hacia el centro, ya menos. Sí, pero es muy curioso también, claro, el país Irán son 3 veces y medio España. Y yo recuerdo pues una vez que estábamos en diciembre, estábamos en Teherán, teníamos por delante una semana de vacaciones, había algún puente, no recuerdo por qué, y teníamos pensado pues hacer una escapada al Mar Caspio, a toda la ribera del Mar Caspio y pasar la semana allí, pero resulta que no pudimos ir porque los puertos de montaña estaban cerrados por la nieve.
En la propia Teherán había caído una gran nevada y lo que hicimos fue cogernos un avión para irnos al estrecho de Hormuz, al sur de Irán, donde estuvimos bañándonos en la playa, en la misma fecha, en el mismo día. Claro, eso es un país enorme, pues tienes, lo que en España también ocurre, que tienes donde elegir. Yo recuerdo una vez que cruzaba el túnel de Viella, algo parecido a la película esta de 8 apellidos vascos, que pasas un túnel, exagerado, el guionista o el director exageró la secuencia y venía de un tiempo absolutamente oscuro, lleno de rayos y truenos, a un cruzas, te bajas del País Vasco, te vienes ya en Castilla y todo sol, todo espléndido y todo luz, ¿no? Eso un poco me pasó en el túnel de Viella, que es un túnel de 5 kilómetros de largo, ¿no? O sea, la diversidad, cuando más grande es el país, evidentemente más claro está. Bueno, también en Irán también la diversidad ya de etnias, están los persas, pero es que también tenemos baluchos, turcomanes, hay unos 2 millones de árabes en el sur del país, y en la diversidad de etnias también la diversidad de lenguas. El persa, que es la lengua oficial del país, es la lengua de la minoría más mayoritaria. El persa es la lengua materna de aproximadamente el 45% de la población del país. Pero desde Teherán para arriba la lengua de la gente es el turco. La gente habla turco, no el turco de Turquía, sino el turco azerí, un turco más original, sin estas modificaciones que introdujo Atatürk. Luego otros hablan turcomano, se habla el baluchi, se habla el kurdo, se habla también el árabe en el sur. O sea que también hay una gran diversidad de lenguas, de etnias, al igual que de religiones, como te acabo de comentar. Incluso en la Constitución de la República Islámica de Irán se considera que el cristianismo y el judaísmo y el zoroastriano, la religión de Zaratustra, son parte de la identidad nacional de Irán, con lo cual en el Parlamento iraní hay representantes de los cristianos, hay representantes de los judíos y hay representantes de los zoroastrianos. Que es muy curioso, Irán, que es un país de religión mayoritariamente musulmana, incluso con este gobierno actual tan sui generis que hay, es curioso que se le permita a una religión no abrahámica, como son los zoroastrianos, que practiquen su religión. Y en Teherán es el único sitio de Oriente Medio donde en una misma calle te puedes encontrar una mezquita, después una iglesia, un poquito más adelante una sinagoga y un poquito más adelante un templo de fuego, que son los templos a donde acuden los seguidores de Zaratustra. Y conviven sin problema. Y conviven también los que pasan de cualquier tipo de creencia. Todo, en Irán... Quizás, ya te digo, la sensación es completamente... Quizás en Irán puede ser que sea uno de los... Puede ser, no, yo me atrevería a decir que es uno de los países, a pesar de que tiene un gobierno teocrático con un componente religioso muy fuerte y muy marcado desde el gobierno, eso ha provocado que la población de Irán sea quizás una de las poblaciones más secularizadas de todo Oriente Medio. Eso es un tema que daría mucho que hablar. Eso es para escribir libros. Esto que decimos, por ejemplo, se escucha mucho en español, que es un poco una barbaridad, pero se escucha mucho. Yo soy cristiano no practicante. Pues como decir, yo soy ciclista no practicante, ¿no? Pero esto de cristiano no practicante, un musulmán no lo diría. Un musulmán de Marruecos no lo diría. Pero en Irán se escucha. En Irán se escucha. Y bastante curioso, eso creo que en Oriente Medio es en el único país que ocurre. ¿Cómo son las relaciones, por ejemplo, las relaciones laborales, la empresa, el trabajador, la mujer, el papel de la mujer, que siempre en estos países siempre se tiende a pensar de que, bueno, la típica escena, muchas veces falseada, yo también lo he visto,
de ese comentario a raíz de la revolución del 78, de que las chicas en Kabul, el pueblo del país de al lado, pero bueno, que en el 70 iban en minifalda y ahora tenían que llevar el burka. Todo eso, ¿qué parte de verdad y qué parte de mentira hay en eso? Sí, bueno, en Afganistán hubo en los años 70 una incipiente modernidad, pero también que afectó a los círculos más de clase más alta de Kabul. Pero bueno, sería adentrarnos en las dinámicas de otro país, Afganistán, un país que comparte la misma lengua y cultura que Irán. En Afganistán se habla persa y hace pues unos 200 y pico años Irán era parte integral de Persia. Persia, lógicamente, era mucho más grande, pero con el tiempo iba perdiendo territorios, ya no solo desde la época aqueménida, que llegaba, como te he comentado anteriormente, el imperio persa desde la Libia actual hasta el Valle del Indo, sino incluso más recientemente, pues en el siglo XIX, a finales del XVIII, se perdieron muchos territorios del norte de lo que hoy son repúblicas soviéticas, eran partes integrantes de Irán, el famoso Uzbekistán. Cuando la gente va a Uzbekistán a ver estas magníficas mezquitas, pues son las mismas mezquitas arquitectónicamente que las que encontramos en Isfahán. El gran poeta persa que volvió a escribir poesía en persa después de la llegada de los árabes, Rudaki, nació en una ciudad que está cerca de Samarcanda. Y o sea, incluso la gente de Samarcanda, de Bujara, de Jiva, los antiguos todavía siguen hablando en lengua persa, a pesar de que ellos han adoptado por razones políticas, han dejado el persa de lado y han adoptado una lengua como el uzbeco, que son lenguas túrquicas que no tienen tradición literaria ninguna. Eso ya sería también otra discusión. Pero la lengua original era el persa. Incluso en la India, antes de la llegada de los ingleses, la lengua de la corte, del gran mogol, era el persa. Todas las crónicas de la India, los grandes poetas escribían en lengua persa. Y bueno, la razón la dejabas caer, lo he leído en algunos medios, la razón por la que tuviste que salir. Tú mostrabas tu agradecimiento a la embajada española porque algo pudo hacer, era por el conflicto que ahora mismo que hay ahí, que seguramente no viene de ahí, viene de fuera. Claro, bueno, esto que pasó este verano, pues el ataque indiscriminado, deliberado de Israel sobre Teherán, sobre todo, sobre Irán en general, pero más intensamente sobre la ciudad de Teherán, cosa que estamos ya demasiado acostumbrados a que pues el régimen que hay ahora digo Israel, en realidad eso es Palestina siempre, pero para que la gente nos entienda, ¿no? Pues vamos a hablarlo así, pues de repente, sin avisos previos, cuando parecía que todo estaba encauzado para que se llegase a un acuerdo sobre el tema nuclear, para las inspecciones nucleares. Hemos de decir que Israel tiene bombas atómicas y nadie va a inspeccionar la central de Dimona. En cambio, a Irán se le exigen inspecciones nucleares. Pues de repente Israel empezó a bombardear de una manera indiscriminada Teherán. Y sí fue una situación en que en los bombardeos, cantidad de drones que sobrevolaban los cielos. Pero Teherán, no un punto, no un centro militar, no un centro estratégico. Los ataques en principio iban como dirigidos y eran puntuales a grandes mandos de la Guardia Revolucionaria. De hecho, el primer día pues mataron pues como a 20 altos mandos. Pero claro, y no solo eso, sino también a profesores de física nuclear que trabajan en el proyecto nuclear, que el proyecto nuclear no solo es pues los reactores nucleares, la gente que tiene que acudir pues a recibir tratamientos de radioterapia. Es que el proyecto nuclear va más allá de lo que nos dicen. Quizás lo de la bomba sea un cabeza de turco, ¿no? Pero a pesar de que eran selectivos, lógicamente se llevó por delante las cifras de muertos. Han sido 1000 las que dio el gobierno de Irán,
1.200 personas asesinadas a lo largo de los 12 días que duró. Y claro, luego estaba supongo que forma parte de la guerra psicológica, las declaraciones de Netanyahu, de Trump, diciendo que había que evacuar la ciudad de Teherán. Pues imagínate evacuar una ciudad de 15 millones de habitantes, una locura. Eso provocó caos, pánico. Y sí, en ese momento yo hice varias salidas. Luego con unos amigos nos fuimos a una región lejos de Teherán, a la ciudad de Gorgán, que yo ya había estado allí varias veces, y estuvimos allí para estar menos agobiado por todo lo que estaba pasando en Teherán, hasta que luego la embajada de España pues organizó un dispositivo de salida porque la situación era grave, a pesar de... Sobre todo la incertidumbre, supongo. Más la incertidumbre. Yo lo que tenía era de que si no aprovechaba este momento para salir, pues los vuelos se iban a cancelar, el espacio aéreo estaba cerrado, pasaría un tiempo hasta que se volviera a abrir. Cuando se volviera a abrir sería seguramente para salir precios disparatados de los aviones, con lo cual cuando la embajada estuve en contacto prácticamente con la embajada todo el tiempo, y al final cuando me comentaron de que el plan ya tenía la aprobación, estaba a 600 kilómetros de Teherán, pero bueno, me cogí un coche, un conductor, me fui a la plaza de Gorgán, busqué un conductor y me llevó hasta la ciudad de Teherán, y a partir de ahí pues unos cuantos españoles y muchos iraníes con doble nacionalidad hicimos un viaje que nos llevó a la frontera de Armenia. A través de allí salimos, después fuimos a la capital de Armenia, Yerevan, y desde allí un avión del ejército nos trajo de vuelta. Eso que hace un par de meses, quizás. Pues eso fue a finales de junio, a un mes y poco. Muy poco. ¿Y tienen noticias de la situación actual, de la evolución de estas 6, 7, 8 semanas? Sí, yo cada día hablo con gente de Irán, ya no solo con alumnos, con amigos, con compañeros. Cada día hablo y bueno, está todo a partir de este alto el fuego, entre comillas, que hay, está todo más tranquilo. Hay mucha incertidumbre. Sí que hay todavía algunos conatos de ataques que se realizan desde dentro de Irán para Irán, a través de espías, y la gente está intranquila en el sentido, pero al mismo tiempo la vida va siguiendo. Se están dando muchos cortes de agua, de luz, sobre todo en Teherán, también porque Teherán tiene como consecuencia de las sanciones pues problemas últimamente pues para abastecer de agua, porque no pueden regenerar los equipos, pero en general la gente ya ha vuelto a la vida diaria. Pero hay este temor en la gente, ahí está, de qué va a pasar, ¿no? Claro, mientras nos estén gobernando los que nos están gobernando, no podemos saber. ¿Te ocurre algo parecido en el centro de Europa? No sé si... Sí. ¿La solución cuál es? No sé, empeñarnos... ¿Por qué el ser humano se empeña? Coincidimos, yo estoy convencido de que la cultura judeo-cristiana, que es la nuestra, por poner un ejemplo, y el extremo oriente, ya no es medio, el extremo la más disparada, si quieres la Antártida, la más opuesta. Además, tenemos un 90% de coincidencia y un 10%, si es que llega, de diferencia. ¿Por qué nos empeñamos en lo que nos separa? Pues muy buena pregunta. Esta es la gran lucha que tiene siempre el ser humano. Por eso... que dicho sea de paso, es la especie inteligente del planeta. Sí, aunque a veces parece lo contrario, sí. Pero por eso yo al estudiar la lengua persa, ahora estoy traduciendo un libro sobre mística, sobre el sufismo iraní, de un gran profesor de los años 60, Abdolhossein Zarrinkub, y la verdad es que te das cuenta cuántas similitudes hay en la visión mística de la religión musulmana con la religión cristiana. Es prácticamente lo mismo. Y cuando un poeta escribe, a los poetas, si se lo preguntamos, nos van a decir que
todos somos lo mismo, ¿no? Y que hemos de fijarnos en esto que compartimos y no en lo que nos separa. Yo por eso también te comenté al principio que cuando la gente ve diferencia entre Javier, ¿por qué tú que estudiaste física ahora estudias literatura? Como si fuesen dos ramas separadas del saber. No son dos ramas del saber, es lo mismo. La física sin literatura deshumaniza al hombre. La literatura sin la física da lugar a barbaridades también. Deshumaniza también al hombre. Por lo tanto, en ese sentido yo tengo una visión muy renacentista del hombre. Tenemos que tener una formación científica, pero no tenemos que descuidar la formación en Sony, me sale la palabra en persa, las ciencias humanas que se hablan, ¿no? De todas formas, no sé, digamos que vamos evolucionando. Yo, por ejemplo, hice un bachillerato de 6 años, donde prácticamente eran los mismos. Desde que te dejan con 10 o 12 años, eso sale de la mamá y el papá hasta que ya te ponen los pantalones largos y ya eres un chico joven y todos los mismos compañeros, por eso hay... Pero enseguida te separaban ciencia o letras. Ciencia o letras. Luego hubieron 4 modelos de bachiller y además con un montón de optativas. Hoy día, seguramente en los 2 años de bachillerato que hay, de un año para otro no coincide el mismo alumnado, que es justo lo contrario que ocurría entonces. Quizás, bueno, en los sistemas de enseñanza vamos involucionando. Yo cuando tuve que escribir la tesis de doctorado allí en Irán sobre un tema un texto de origen persa, de origen arsácida, o sea, de los persas antes del Islam, y sus parecidos con otro texto que tenemos en la literatura medieval española, el libro de Simbad, que es un texto que se tradujo en Sevilla, el infante Don Fadrique lo mandó a traducir en el 1253 o 52, ahora mismo no recuerdo bien, y lo mandó a traducir del árabe al español, al castellano medieval de aquella época, y nos ha llegado el texto en castellano medieval, el texto árabe se perdió. En Irán tenemos también un libro, el libro de Simbad, en español se conoce más con el nombre del Sendebar, pero es el libro de Simbad. En Irán tenemos también este texto en persa, entonces yo estuve estudiando los 2 textos. A pesar de eso también tenemos el mismo texto en griego, en hebreo, en árabe hay varias versiones, en arameo. Entonces yo sobre todo me fijé en el texto griego y el texto arameo. El texto hebreo y árabe los dejé porque eran muy tardíos y no me servían para mi investigación. Yo me tuve que poner a estudiar 2 idiomas. Uno fue el arameo para poder leer el único manuscrito que hay del libro de Simbad en arameo, y el griego, que estaba en griego bizantino, que es más o menos griego clásico. El arameo no me fue difícil, sabiendo árabe y teniendo una buena formación de lenguas semíticas, el arameo es básicamente asequible. Es como si una persona que habla español le decimos que aprenda catalán, es muy fácil. O una persona que habla italiano aprende enseguida español o catalán. Pues con el arameo pasó esto, y con el griego pues de repente me compré libros y estudié griego clásico, y fue entonces cuando me di cuenta, yo que en mi bachillerato no he estudiado griego, sí que estudié latín en segundo de bachillerato, una optativa, yo llegué a la conclusión de que aquella persona que decidió en su día que los alumnos no estudien al menos un año obligatoriamente griego, a esa persona habría que colgarla, porque eso no se puede descuidar. Toda la información, todo lo que nos llega a través del griego, eso no se puede... Las lenguas clásicas, un día una odontóloga me decía, yo le daba mi queja, hay que ver el nombrecico que le ponéis a las cosas, medicina. Dice, si supiéramos latín, una científica, médico, si supiéramos latín nos costaría la mitad. O sea, si dominas las lenguas clásicas, pues tienes un buen... Claro, ahora es una cosa que no lo pasa dejado, el latín. Yo recuerdo como anécdota, cuando estudiaba física yo siempre tenía mucho interés en el desarrollo histórico de la física. Entonces pues yo recuerdo que leí el libro que escribió Newton, Los principios matemáticos de la filosofía natural, que yo lo leí en traducción de Antonio Escotado por la editorial Tecnos.
Y cuando empecé a estudiar después, en tercero teníamos física cuántica, me interesó cómo se había descubierto el electrón. Y bueno, Paul Dirac, un físico francés, fue el descubridor del electrón y lo propuso el electrón en su tesis doctoral. Entonces yo me fui al archivo de la universidad a ver si encontraba la tesis doctoral de este hombre. La encontré y estaba escrita en latín, una tesis que se escribiría a principios del siglo XX. Para mí fue increíble que hasta hace relativamente poco las tesis doctorales se escribían en latín. Yo no sé si ahora hay que escribirlas en latín, no, quizás no, pero creo que una mínima formación de un año, no es que los alumnos en bachillerato se pongan a leer Homero o a traducir a Virgilio desde el latín. Una mínima formación de un año de latín y de griego es necesario, tan necesario como las matemáticas. Javier, te voy a hacer una invitación a ver si cuela. Y es que en un rato que charlemos de todas estas cosas, de algo nos enteraremos, pero prácticamente la invitación que te hago es que escribas un libro, que cojas tus huecos, seguramente hasta te apetece o te viene bien, no sé ya cómo llevarás tu agenda, tu horario, pero que nos cuentes lo que todo esto que estás viviendo. Yo creo que es bueno, no hace falta. Sí, Irán da para mucho. Por eso, allí, lógicamente, yo me dedico allí en Teherán con los alumnos de literatura, pues a enseñar literatura española. También otros alumnos de literatura comparada hacemos trabajos de comparar literaturas o obras literarias españolas y persas. Y ocupa mucho tiempo mío la traducción de textos literarios. Te comentaba que ahora estaba preparando, después de varios años creo que va a salir, una antología de poesía persa contemporánea. Un libro que yo empecé pues hace casi 6 años y he estado como 4 años traduciendo, leyendo, y esta antología, si sale como se espera, será la antología de literatura persa contemporánea más grande en una lengua occidental. Yo de momento he elegido a unos 57 o 58 poetas persas contemporáneos del siglo XX, hablando sobre su vida, sobre su obra y con varios ejemplos de sus poesías, para que el lector, a través de la lectura de estos poemas, pueda entender, porque al fin y al cabo la poesía también es un archivo de todas las transformaciones sociales que va sufriendo el país. Y leyendo a los persas a través de su poesía es un modo también muy interesante de conocer la versión original persa. Yo quiero intentar que el libro salga con la versión original, en persa por un lado y en castellano por otro. No, me refiero a que es lo que cuenta la propia persona que está viendo esto, pero sin intermediarios. O sea, coges una poesía de esta que estás diciendo, un escrito, y te lo está contando el mismo, tú simplemente eres un portador. Claro, yo por ejemplo, ahora me preguntabas antes, yo no sé si te respondí o no, sobre la situación de la mujer. En Irán la mujer está por ley, tiene por muchos problemas y muchas limitaciones, pero no son tantas las limitaciones que se cree aquí la gente. Por ejemplo, a la hora de heredar, una mujer hereda la mitad que un hombre. Pero, por ejemplo, en las universidades son las mujeres las que están en las universidades. Mis alumnos son el 95% chicas. Las mujeres están en Irán llevando empresas, llevando negocios. La vicepresidenta del gobierno iraní es una mujer, con lo cual hay que hacer mucho, pero yo creo que en Oriente Medio están bastante, son muy luchadoras. Y eso en la poesía se ve, tenemos grandes poetisas que han hablado sobre esto, sobre sus luchas. Forugh Farrokhzad, la gran poeta feminista de los años 60 y 70 en Irán, Simin Ebn Bahoni, que es una figura que apenas es conocida. En las traducciones de poesía contemporánea normalmente no se recoge su obra porque ella escribía en metros clásicos. Quizás muchos traductores confunden o no saben diferenciar
lo que es la poesía contemporánea y la poesía que, siendo contemporánea, se escribe en metros clásicos, que es igual de contemporánea, pero al verla escrita en metros clásicos la gente piensa que no le da quizás la importancia que merece. Pero Simin Behbahani, que yo conozco a su familia, fue una de las poetas más destacadas de Irán, fue candidata al premio Nobel. No se le dio el premio Nobel por razones políticas, porque Irán desde la revolución de 79 ha estado marginada, y la imagen esta que nos viene a todos de Irán quizás tiene mucho que ver los medios occidentales sobre esto, porque no tiene sentido que digamos que sitios como Dubái, Abu Dhabi sean sitios modernos cuando no tienen nada de historia. Lo moderno es Irán, o sea, Dubái. Ciencia ficción. Eso es humo. Llevada a la realidad, en 3 dimensiones reales. Pero bueno, yo pues me imagino que en todas partes hay una evolución, cualquier cultura tiene su propia evolución. Te recuerdo que ahora hace 50 años, nada más que 50 años, que hubo una ley que permitió a las mujeres sacarse el permiso de conducir sin permiso del marido en España, ¿eh? No en ningún sitio extraño. O abrirse una cuenta en el banco, eso fue en el año 75, en el verano del 75. Yo, por ejemplo, las mujeres conduciéndose en Arabia Saudí, creo que ahora le han dado permiso para que conduzcan, cuando en Irán las mujeres llevan conduciendo desde que hay coches. O sea, en Irán estos problemas no los tenemos. ¿Cómo tienes lo de la vuelta? ¿Tu intención, por lo que sé, es volver? Sí, después de la pausa veraniega las clases se reanudarán. Leía las fechas el otro día, ahora mismo no sé muy bien a qué corresponde la fecha, porque en Irán nos manejamos con el calendario persa, con lo cual hay otros meses, hay otros sistemas de cómputo del tiempo, pero creo que cae a mitad de septiembre, sobre el 15, 10 de septiembre. Entonces sobre esa fecha comienzan las clases y sí volveremos para... Pinta bien, por lo que las noticias que tiene, como para volver. Sí, volver se puede, ahora mismo no hay ningún tipo de problema, está esta calma tensa, pero no la gente... ¿Qué dice tu familia? ¿Qué dicen tus allegados? No solamente tu familia. Bueno, ellos están acostumbrados y bueno, me ven bien, yo estoy allí bien, hago mi vida y no es ningún problema. Se preocuparán, supongo, pero bueno, ya saben que... Claro, pero hablamos muy a menudo, estamos muy en contacto, además me gusta mucho estar en contacto con la familia. Por eso cuando vengo aquí en verano, pues procuro quedarme todo el tiempo aquí en Yecla. Eso es un aliciente, ¿no? Sí. Para ti también, ¿no? Claro, me imagino que pasar todo un año en una ciudad de... Te cuesta mucho aclimatarte, digamos, vamos, tú coges un avión, aterrizas en Sudamérica, yo qué sé, a 3.000 kilómetros, 5.000 kilómetros, tienes que cambiar horario, tienes que cambiar rutinas. Ocurre lo mismo cuando estás en una cultura y tienes que habituarte no solamente al horario, la diferencia horaria, sino la diferencia cultural. Eso sí, cuesta mucho. Es curioso lo que comentas. La verdad es que no me cuesta nada, creo que porque tomo rutinas con mucha facilidad. Yo cuando tomo el avión, y antes había vuelos directos, ahora ya no hay vuelos directos, normalmente voy a través de Qatar o de Dubái o de Turquía, y cuando ya en la zona de tránsito me pongo en la cola del avión y ya escucho a mi alrededor hablar persa, ya enseguida yo me pongo a hablar con los demás pasajeros y automáticamente vienen las rutinas de cada día. Llego a Teherán, llamo a los amigos, quedamos, nos vemos, y entonces no me cuesta tanto habituarme. Incluso igual, del mismo modo cuando vengo aquí, cuando ya estoy en el tránsito y me pongo en una cola de un avión que va con destino a Madrid y después de un año escucho a mi alrededor hablar español, lo mismo, ya automáticamente cambio el chip y llegar aquí. Y a pesar de la tranquilidad, porque en agosto aquí hay demasiada tranquilidad, pero se agradece después de estar todo este tiempo viviendo en una ciudad de 15 millones de habitantes, venir aquí, de ir andando a todos los sitios, es un lujo. Yo me he recordado un caso de un amigo que, bueno, es gallego, pero lleva 40 años en Yecla, hasta el punto que un día le comento,
tienes más acento yeclano que yo, te has perdido el gallego ya completamente. Y dice, ya, pero cuando voy a mi tierra, que suele ir de vez en cuando cruzo Arévalo, la provincia de Ávila, ya se me ha pegado el acento gallego otra vez. Claro, Mucho antes de llegar. esto me pasa a mí cuando yo ahora estos días que prácticamente cada día hablo con amigos míos de Irán, y claro, con todo esto de las nuevas tecnologías te puedes pasar hablando mucho tiempo, me dicen, oye Javi, hablas raro, hablando en persa. Y claro, yo supongo que no lo sé, porque cosa que no ocurre allí. Dice, cuando estás allí, pues hablas persa normal. Dice, ahora te noto raro. Digo, pues será por la costumbre de pillar los acentos, ¿no? Además, yo, como persona que me gustan mucho los idiomas, me fijo mucho en los acentos. Entonces, yo siempre cuando estoy en Teherán, o estoy en el bus, o estoy en el tren, siempre llevo un cuaderno. Y cuando me siento y no tengo ningún libro para leer o algo, estoy pendiente de las conversaciones de mi alrededor. Entonces me fijo, por ejemplo, en dos personas que están hablando y voy escuchando cómo dicen, cómo pronuncian, cómo articulan las palabras. Intento deducir de dónde son. Intento buscar los giros que emplean y que yo quizás no conozco. Entonces, esto de los acentos para mí es una Tienes que tener cierta facilidad. A mí me parece, no sé, cierta brujería esto de hablar 6 o 7. ¿Cuántos idiomas hablas? Pues que haya estudiado, ahora el que tengo lógicamente más que uso cada día es el persa, bueno, el español que es mi lengua materna, el catalán que es prácticamente también como una segunda lengua para mí, le dediqué mucho tiempo al euskera, inglés, francés, alemán, persa y árabe. Y eso no hace falta hacer una especie de magia para... A veces el otro día, desempolvando libros de casa, me encontré con gramáticas de euskera que yo utilizaba cuando yo, pues con 15 años o 16 años, me puse a estudiar euskera con una historia muy curiosa, con un libro que me trajeron en aquel momento, pues no había ni libros por internet ni nada, ¿no? Yo fui a una librería de aquí de Yecla para pedir un libro para aprender euskera y lo que me trajeron fueron una gramática y yo le dije al librero, digo, perdón, si esto es una gramática, no es un método de lengua. Dice, pues esto es lo que hay. Entonces yo ese libro recuerdo que me lo memoricé entero. Después ya tuve ocasión, cuando estaba estudiando física en Granada, de ponerlo en práctica, de conocer a gente, aprender canciones y todavía las canciones que tendrá la música, que todavía las canciones en euskera que aprendí me las sé enteras de memoria. Y a veces cuando intento hablar en euskera me cuesta encontrar tal palabra porque ya son más de 20 años que no lo he utilizado, pero las canciones, todas que aprendí en su época, todas, las tengo grabadas en euskera en la memoria. Pues nada, Javier, ha sido un placer tenerte aquí un ratillo. Se ha hecho corto, aunque no hayamos... Bueno, ya lo arreglaremos. Y que, bueno, no te digo nada, que te deseo un poquito mejor que lo mejor, que te vaya bien. Muchas gracias. Y que, no sé, que consigas tus objetivos, sean físicos, sean lingüísticos, sean culturales, lo que sea.